tal? Nos encontramos en este quinto día del devocional semanal y continuamos con nuestro tema apasionante, nos perdonó todos nuestros pecados. Y vamos a volver a leer Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, en el capítulo 2, versículo 13 al versículo 14. Dice así: y a ustedes, estando muertos en pecados y siendo que no eran parte del pueblo judío, estoy haciendo una paráfrasis acá, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Preguntas: ¿es posible que alguien sea completamente restaurado? ¿Es posible que alguien pueda recibir un corazón nuevo? Un nuevo corazón sin necesidad de una cirugía, de un trasplante a través de la medicina nuestra. ¿Es posible que alguien pueda obtener una nueva naturaleza? ¿Es posible tener una nueva relación con Dios? ¿Tener vida eterna? ¿Es posible? Sí que es posible. Y la pregunta entonces, ¿cuál es ahora? La pregunta es ¿cómo? Es ¿cómo? ¿Cómo es que esto puede ser posible para una persona? Y la respuesta está acá en esta carta. Yo quiero que me acompañes, vamos a leer en el versículo 9, por ejemplo, dos palabras sencillas, pequeñas, cortas, pero que nos dan la respuesta a esta pregunta de que si es posible que alguien pueda tener semejante experiencia en esta vida. Dice el versículo 9, dos palabras pequeñas, dice así: en él. Habla el versículo 10, dice dos pequeñas palabras otra vez, dice en él, hablando de Cristo. ¿Lo vas viendo? Versículo 11 dice otra vez dos pequeñas palabras, dice en quién. En el versículo 12, fíjate también dos pequeñas palabras, dice con él. Y en el versículo 13, dos pequeñas palabras, otra vez vuelve a repetir con él. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se consigue este milagro fantástico, maravilloso en esta vida? Se consigue por medio del Señor Jesucristo. En Cristo es la clave para poder recibir este milagro en esta vida. Cuando uno mismo pone su vida en las manos de Cristo, cuando uno mismo recibe a Cristo por la fe en su corazón, todo tu interior es transformado. Es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo comienza el proceso de este maravilloso milagro, de esta impresionante transformación? El versículo 13 nos da la clave. Comienza cuando Dios te perdona de todos tus pecados. Comienza con el perdón de tus pecados. ¿Cuántos de nuestros pecados son perdonados o fueron perdonados en la cruz del Calvario? Algunos pecados, la mayoría de los pecados no. Dice la Biblia, todos nuestros pecados fueron perdonados. Por eso estoy de acuerdo con David, cuando en el Salmo 32, versículo 1, dice: bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado ha sido cubierto. El hombre y la mujer verdaderamente feliz son el hombre y la mujer que han sido perdonados. Y si se quiere, la clave de la felicidad comienza con el perdón de Dios por nuestros pecados. Nunca me voy a olvidar de esa experiencia que tuve en febrero del año 1988, cuando recibí el perdón de mis pecados. Me convertí en el joven, tenía 20 años, en el joven más feliz del planeta Tierra en ese momento. No podía ser yo más feliz, ni puedo ser hoy más feliz, sabiendo que todo lo que hice y todo lo que fui fue perdonado por Dios cuando puse mi fe y mi confianza en el Señor Jesucristo. A nadie le gusta sentirse culpable de las cosas que hace mal. A mí tampoco. Odio sentirme culpable y me aborrezco cuando hago algo mal y cometo alguna falta, algún pecado. La culpa no la soporto, pero estoy tan feliz
de haber sido perdonado por Dios. Por eso estoy tan feliz, justamente, de haber sido perdonado por Dios. ¿Qué estaría yo pensando ahora? ¿Cómo sería mi estado emocional y espiritual si yo pensara o supiera que de todos mis pecados hay 2 pecados que no fueron perdonados? Mi vida sería un desastre, mi vida sería una desgracia, mi vida sería completamente miserable. Pero gracias doy a Dios que Él perdonó todos nuestros pecados. Me gusta lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 18, dice así: vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El perdón total, dice, quedarás blanco como la nieve, blanco como la lana. Eso es el perdón total de Dios. Me gusta Hechos también, capítulo 13, versículo 38 al 39, dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Cristo se les anuncia perdón de pecados y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. En Cristo es justificado todo aquel que cree. ¡Qué impresionante! Pablo está predicándoles y le está diciendo: todos los que creen en Cristo van a ser justificados de todas las cosas que no pudieron cumplir. Todos los que creen. Es bastante simple, ¿verdad? No hay más condición que creer. Creer y seremos justificados. ¿Justificados de qué? Justificados de todas las cosas malas que hemos hecho. No hay nada más fantástico ni maravilloso que esta verdad que el Evangelio nos revela. Completo y total perdón, instantáneo. No lo tengo que pagar. Ya hubo uno que pagó en mi lugar. Al momento de creer en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, todos mis pecados que he cometido son perdonados y también han sido perdonados todos los pecados que vaya a cometer. Hechos 10:43, también me encanta este texto porque dice así: de hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? Entonces se recibe por creer. Ahora, ¿no me dijiste, pastor, en estos días que había que confesar el pecado? Sí, hay que confesar el pecado, pero creemos primero y confesamos después. Hay mucha gente que anda confesando sus pecados todos los domingos, hay mucha gente que anda contándole y confesándole sus pecados a mucha gente, sin embargo no reciben ningún tipo de perdón, no reciben ningún tipo de paz, y sus pecados todavía, y la condena por esos pecados permanece todavía sobre su vida. ¿Por qué? Porque no alcanza con confesar pecados. Yo puedo venir y contar y confesar todos los pecados que he cometido, las maldades que he hecho, y cada domingo ir y confesarme, pero si no creo primero, no creo en Jesucristo que murió por mis pecados, esa confesión carece de valor. Debo creer en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, quien en la cruz clavó la lista de pecados que me condenaba, y luego confesar que esa lista me corresponde a mí, que es verdad que yo soy culpable de todo eso que está ahí escrito y que creo que Cristo en la cruz lo llevó y lo pagó por mí. Al momento de creer y confesar nuestros pecados, es ahí cuando ocurre el milagro. Confesar sin creer en Cristo es como hacer terapia, es ir y contar lo que me pasa y recibir un alivio temporal, pero no produce ningún cambio, ninguna transformación en el alma y en el corazón de una persona. ¿De qué nos sirve confesarnos y hacer muchos rezos confesando nuestras maldades si no tenemos fe para creer que lo que Cristo hizo, lo hizo por cada uno de nosotros? Y esto es la manera en que uno recibe el perdón de Dios. ¿Y cuáles son las características maravillosas del perdón de Dios? Primero, el perdón de Dios es todo gracia. Es todo por gracia. Es
algo que vos ni yo podemos ganar. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En segundo lugar, el perdón de Dios es absolutamente completo. En tercer lugar, el perdón de Dios no solamente es una gracia de Dios, un regalo de Dios, no solamente es completo, sino que también es impaciente. ¿Qué significa que el perdón de Dios es impaciente? Que Dios te está esperando que vengas a reconciliarte con Él. Dios no ve la hora de que vengas a reconocer tus pecados y pongas tu fe en Cristo, porque Él está deseoso de perdonarte y borrar esa lista de pecados que te condena y que te acusa y que no te deja vivir en paz. Y esto es el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Dios perdona de manera completa y perdona también de muy buena gana. Dios es un Dios perdonador. Y en cuarto lugar, el perdón de Dios es cierto. Podés confiar en el perdón de Dios. Hace 26 años atrás yo recibí el perdón de Dios por todos mis pecados que había cometido hasta mis 20 años y los que he de cometer hasta el día que me muera. Recibí un perdón completo de parte de Dios y cuento con ese perdón a partir de ese día. A partir de ese día confío en ese perdón, confío en el Dios que perdona. Para mí es cierto, es absoluto, es completo, es total y cuento con ese perdón cada día. Cuando me equivoco, cuando peco en el día de hoy, voy, confieso mi pecado y cuento con el perdón. Le cuento al Señor mis errores, mis fracasos, mis faltas. Le cuento al Señor y le confieso mis maldades y cuento siempre con su perdón. Porque su perdón, el perdón de Dios, es cierto, absolutamente cierto. No hay dudas, no hay cuestionamientos, no hay preguntas, porque no está basado en las circunstancias, sino que está basado en las promesas de Dios. Dios lo prometió y Dios así lo hace. Así comienza una vida verdaderamente nueva. Entonces, ¿es posible que alguien sea completamente restaurado por Dios? Y la respuesta es sí, es posible. Que Dios te bendiga mucho.